En relación a la monitorización electrocardiográfica, que a veces la abreviamos de este modo, podemos decir que es un método continuo, no invasivo, que la mayoría de las veces la realizamos con 3 electrodos, en ocasiones con 5, y que debe estar siempre presente. Aparezco para recordar que la monitorización electrocardiográfica es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón, no de la actividad mecánica eléctrica, y que como objetivo principal es la detección de arritmias o intoxicaciones por fármacos, isquemia o infarto. La vigilancia constante y continua del ritmo cardíaco es fundamental y de regla para todos los pacientes. Solo para recordar, ya que el doctor Páez lo presentó muy bien en su presentación de fisiología cardíaca, el impulso eléctrico se genera en forma automática en el nodo sinusal y luego viaja por las aurículas hasta el nodo auriculoventricular, y luego las de His, la rama izquierda con sus 2 divisiones y la rama derecha. Esto genera entonces una corriente ordenada que va desde las aurículas hacia los ventrículos, generando vectores en la medida que avanza, que son los que vamos a detectar con nuestros electrodos sensores. Se denomina ritmo sinusal al ritmo normal iniciado por la depolarización del nódulo sinusal o sino auricular, que genera entonces la primera onda, que es la onda P del electrocardiograma que precede al complejo QRST. Acá menciono que utilizaremos el método del análisis vectorial de electrocardiogramas, es decir, la proyección de los vectores de la corriente eléctrica cardíaca sobre los vectores sensores que son nuestros electrodos. Podría decir que bastaría con que supieran colocar los electrodos en forma correcta, pero creo que ya que se monitoriza a diario, están en condiciones de conocer el porqué de la colocación y el conocer las ondas del electrocardiograma que se ven en el monitor. Entonces, cuando utilizamos con más frecuencia la monitorización con 3 electrodos, ubicamos el que está rotulado RA, que viene eh, del inglés right arm, el brazo derecho, en esta posición, el del brazo izquierdo en esta posición, left arm, y el de la pierna izquierda en esta posición, denominado left leg. Y cuando utilizamos 5 electrodos, se agregan 2 electrodos, uno en la región inferior derecha del abdomen y otro en la región izquierda inferior del abdomen, que son los electrodos que correspondían a las extremidades inferiores, y este electrodo es el de las derivaciones precordiales. Habitualmente lo colocamos en posición B5. Nuestros electrodos entonces van a ser nuestro sistema de detección y vamos a utilizar este concepto. Este es un vector, acostumbrarse a este término vector, que aquí está representado por una flecha que se dirige al polo positivo. Eso entonces inscribe una deflexión positiva en el monitor. Cuando el vector, que corresponde en nuestro caso a una corriente eléctrica generada en el corazón, entonces cuando se aleja del polo positivo va a inscribir una deflexión negativa en nuestro monitor. Importante recordar que los vectores representados por una flecha tienen dirección, sentido y magnitud, de tal manera que una flecha más grande representa una mayor energía, es decir, una mayor magnitud. A modo de ejemplo, puntero, con un galvanómetro
podemos registrar la despolarización de una fibra miocárdica y que se inscribe acá como una onda positiva y la repolarización como una onda negativa. Recordar también que la velocidad de conducción de este impulso eléctrico no es igual en todo el complejo, destacando acá que la conducción en las aurículas es algo más lenta, de tal manera que las aurículas se contraen primero que los ventrículos. En este esquema, una representación de los vectores del complejo QRS en derivación de 2, destacando la gran onda R que se detecta paralela a esta. En esta representación podemos ver entonces las distintas corrientes que se generan en el corazón y que van a ser detectadas por nuestros electrodos que también están formando un vector, de tal manera que las corrientes que van en el mismo sentido de nuestros electrodos sensores se van a inscribir como ondas positivas y las que van en sentido contrario como ondas negativas. Estos principios entonces se utilizan para detectar las corrientes que genera la depolarización cardíaca, formando entonces un triángulo de detección con nuestros electrodos sensores. Las derivaciones bipolares clásicas de 1, de 2, de 3 y el triángulo de Einthoven. Einthoven, premio Nobel en 1924, aquí su, entre comillas, pequeño galvanómetro, y nótese los electrodos que utilizaba. Aquí solo para resaltar el triángulo de Einthoven sobre el tórax de la persona. Aquí muestro una forma de proyectar vectores. Esta es la derivación de 1 y este es el vector generado por las corrientes del corazón. De 1 lo que ve es que la corriente empieza aquí y termina acá. Esta es la proyección sobre de 1 entonces, que va en el mismo sentido, por lo tanto es una onda positiva y de esa magnitud, menor a la magnitud real. Aquí están representadas las llamadas derivaciones bipolares de 1, de 2, de 3, que miden la diferencia de potencial entre polo positivo y negativo. Recordar la correcta posición de los electrodos. De esta forma entonces se puede obtener el electrocardiograma clásico de 12 derivaciones con electrodos en los miembros y electrodos situados en el tórax en posiciones bien específicas, cuarto y quinto espacio intercostal, y se obtiene entonces la derivación de 1, de 2, de 3, que son las bipolares, las de los miembros, ABR, ABL y ABF, y las precordiales, que van desde B1 a B6. Hago hincapié en B5, que es la línea axilar anterior, quinto espacio intercostal, que va a ser muy útil para la movilización en pabellón. Aquí se muestra cómo se genera la onda P de la despolarización de las aurículas, la proyección sobre D1 y D2, D1, D2 de la onda P, que se ve como positiva, y muy pequeñita en D3 en el electrocardiograma normal, clásico estándar. Este esquema muestra la forma correcta de proyectar el vector A sobre la derivación de 1. Aquí empieza, aquí termina, esa es la proyección. Así lo ve de 1 entonces al vector A. Y va en el mismo sentido, por lo tanto sería una onda positiva. Este esquema muestra
cómo proyectar vectores. Por ejemplo, este es el vector de la depolarización de los ventrículos sobre D1, este sería su resultante, sobre D2 sería esta su resultante, siendo el más paralelo el que mejor se proyecta, ¿cierto? Y este mismo vector proyectado sobre D3 sería este resultante. Aquí muestro la resultante de la proyección en D1, en D2 y en D3 del vector resultante de la despolarización de los ventrículos. En D1 es esta proyección de este vector, aquí empieza, aquí termina, va en el mismo sentido, por lo tanto es una onda positiva, es de duración breve. Si cambio mi monitor a D2, este vector se proyecta casi en su magnitud máxima, ya que la derivación 2 es casi paralela al vector original del QRS, y se va a ver entonces en su mayor tamaño, la misma duración breve. Si cambio mi monitor a D3, entonces conecto este como negativo, este como positivo. En este sentido, la proyección comienza acá, termina acá. La magnitud es más pequeña, ya que no está tan paralelo a la derivación. Recordar que siempre hay que proyectar el origen y el término en forma perpendicular a la derivación que yo estoy conectando. Aquí se muestra un trazado electrocardiográfico clásico entonces, con las ondas, la onda P, la onda Q, la onda R, la onda S y la onda T. Aquí dice atria de las aurículas y esto, el complejo Q, R, S y T corresponde a los ventrículos. Hay también intervalos como el PR o como el intervalo QT y segmentos como el ST, que pueden ser útiles para la detección de lesión. Y la onda T, por ejemplo, cuando se invierte, puede ser útil para detectar isquemia. Este trazado está configurado para correr a 25 milímetros por segundo, 5, 10, 15, 20, 25, de tal manera que ahí pasó un segundo y permite por lo tanto calcular la frecuencia cardíaca, entre otras cosas, entre el intervalo RR. Mientras más juntas, mayor frecuencia, más separadas, menor frecuencia. Aquí trazados normales en las derivaciones de 1, de 2, de 3. Quiero hacer hincapié en que cambia la forma, la magnitud de las ondas dependiendo de la derivación. Por lo tanto, es muy importante colocar los electrodos en la posición correcta porque nos van a dar distinta información. Aquí entonces ustedes pueden ver claramente la onda P, Q apenas, R, S, la T. Les menciono, se me olvidó mencionar recién que la onda P o T pueden ser negativas eventualmente, pero la onda Q es siempre negativa. Aquí no se ve Q, aquí hay una pequeña Q. La onda R es siempre positiva, la onda S es siempre negativa. Con las derivaciones bipolares y las tres unipolares de los miembros ABR, ABL y ABF, se pueden entonces crear estos ejes que tienen grados: 0 grado en D1, 60 grados en D2, en D3 120 grados. Entonces están separadas por 30 grados, de tal manera que permiten calcular el eje eléctrico, por ejemplo, del QRS. Esquema vectorial para monitorización en B5. Teniendo presente estos grados y las derivaciones clásicas,
Nosotros habitualmente en anestesia, ¿qué hacemos? También vamos a fabricar un triángulo, pero orientado habitualmente a B5, de tal manera que el electrodo RA está infraclavicular derecho, el LA infraclavicular izquierdo y el de B5 está, que es el LL, lo colocamos entonces en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. Lo habitual en anestesia es realizar la monitorización electrocardiográfica con 3 electrodos, fabricando entonces un triángulo. Un electrodo que aquí está rotulado como BD, brazo derecho, o right arm en inglés, y RA habitualmente, bajo la clavícula cerca del hombro. El del brazo izquierdo se coloca bajo la clavícula cerca del hombro izquierdo. Y aquí vamos el tercer electrodo que viene como LL, left leg, lo vamos a colocar en el espacio, en el punto de B5 del electrocardiograma normal. Eso es el quinto espacio intercostal, lo vamos a marcar aquí, quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. 1, 2, 3, 4, 5. Quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. Ese punto de B5 es clave. Ahí confluyen los polos positivos. Todas las corrientes que se dirigen en este mismo sentido y dirección se van a ver como positivas. Cuando colocamos nuestro monitor en D1, entonces estamos colocando este como negativo, este como positivo, y todas las corrientes en ese sentido serán vistas como una onda positiva. Cuando conectamos nuestro monitor en D2, que es lo habitual, estamos entonces colocando este electrodo como negativo y este electrodo como positivo. Las corrientes que van hacia B5 se van a ver todas como ondas positivas y las que van en sentido contrario como ondas negativas. La conexión de D3 significa colocar este como negativo y este como positivo, de tal manera que las ondas que van en sentido hacia B5 en sentido casi vertical se van a ver como ondas positivas y en sentido contrario como negativas. Esto simplemente para validar la colocación de los electrodos de los miembros en el torso, y les muestro a continuación las diferencias con el electrocardiograma de 12 derivaciones. Este electrocardiograma tomado en condiciones estándar y con los electrodos en el dorso muestra las pequeñas diferencias, validando la información que nos entregan en las derivaciones precordiales para nuestro método de monitorización en pabellón. Ya conociendo cómo se conectan correctamente las derivaciones y el método vectorial, podemos sacarle más provecho utilizando otras derivaciones modificadas. Aquí se muestran 3. Aquí para mostrar la derivación CS5, que coloca el electrodo negativo en el infraclavicular derecho y el polo positivo en B5. Para ver esta derivación tengo que entonces colocar mi monitor en D1, no en D2. D2 vería esto. Entonces, finalizando nuestra típica B5 modificada, RA infraclavicular derecho, LA infraclavicular izquierdo y el electrodo de LL en el espacio de B5. Cuando coloco mi monitor en D2, entonces estoy examinando este eje. Esto, según nuestro esquema, sería la CS5 con el electrodo RA infraclavicular derecho y el LA en el espacio de B5, conectando, eso sí, nuestro monitor en D1. Si conecto D2, voy a conectar RA con LL en el subcostal izquierdo.
En este esquema simplificado quiero representar la proyección de tres vectores. Uno que va a representar la despolarización auricular, que lo vamos a llamar onda P, la onda R de la despolarización ventricular y la onda T de la repolarización ventricular. Nuestro monitor entonces está conectado en D2, que significa este eje con el polo positivo de LL en posición B5. La proyección entonces de este vector sobre esta derivación es esa resultante, cuya magnitud entonces es esa altura, y la vamos a denominar onda P. Es una onda relativamente lenta en relación a la que viene. A continuación se proyecta entonces este vector sobre nuestra derivación que da esa resultante y esa magnitud de duración breve que la vamos a denominar onda R. Y esta última onda, esta proyección sobre nuestra derivación de esta onda, que da esa magnitud, esa altura, y la vamos a denominar onda T. El ritmo sinusal es el ritmo normal que se evidencia en el registro electrocardiográfico o en el monitor por la presencia de la onda P que precede al QRST. Cuando se pierde la onda P, habitualmente se presenta una bradicardia y se interpreta como un ritmo nodal, por ejemplo. Un trazado normal con tres derivaciones, monitor colocado en D1. El mismo paciente cuando yo cambio a la derivación de 2. Y la otra opción, cambiar a derivación de 3, el trazado normal. Entonces ya pueden distinguir rápidamente el trazado normal de algunas arritmias, nótese derivación de 2, como las extrasístoles auriculares, como una taquicardia auricular, una fibrilación auricular en distintas formas, un flutter auricular, arritmias graves, una fibrilación ventricular equivalente a un paro, ritmo marcapaso cuando un paciente viene con un marcapaso, por ejemplo, y en un infarto agudo de miocardio, el análisis de ST con una elevación del segmento ST. A modo de bibliografía, algunos textos que puedo facilitar para que revisen. Gracias nuevamente.